Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Bienvenidos a una semana más de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Les recordamos antes de empezar con nuestra perorata del día de hoy, que se suscriban a nuestro canal, que nos rankeen, que compartan nuestro contenido. Recuerden que en todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ¿qué más nos falta? Y demás. Y un largo etcétera. Así es. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Cansada, pero aquí estamos al pie del cañón. Somos dos, amiga. Sí se nota, hoy sí andamos así como que ni la maquillada, amiga, qué tristeza. Ay, sí, no. No, pues hoy tenía clase de cocina. Ya sí, sé que no y le esos importa, días, ¿no? Así como que a mí qué me importa. No, pero pues para pero aquellos pues, que, entonces, de todas maneras, por si a usted no le importa y no pide explicación, y entro aquí así de mi permiso. amiga los días que da clases de gastronomía no se maquilla porque pues por obvias razones, ¿no? Temas de higiene y demás, no se debe uno de maquillar estando en cocina. Muy bien. Híjole, el episodio del día de hace rato que me dijiste el nombre, dije, oh my god, va a estar fuerte esto. Va a estar bueno, se va a poner bueno, ¿verdad? Sí, se ve sí, que es mucho debate, pero ahorita voy a dar como un marco de siempre, ¿de como siempre entrando dar, con ¿no? el contexto, por supuesto, claro que sí. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la antropofagia. Si usted no sabe qué diablo significa esa palabra, ahorita mi amiga nos va a explicar. Pero yo creo que sí la han escuchado y yo creo que se puso mucho de moda ahora que salió la película de los chicos que tuvieron un accidente en los Andes, que el avión cae y ellos pues duran mucho tiempo pues ahí atrapados en esa zona y pues tuvieron que recurrir a unas prácticas ahí pues híjole, es un tema complicado porque hay gente que dice que pues no había de otra y que pues no pasa nada y hay otras personas que dicen no, ¿cómo es posible? Entonces, pues vamos a entrar en ese tema. Cara. Lo que pasa es que, a ver, antes de que empieces, ¿no? En esa situación, hablando de lo que pasó con los chicos en los Andes, ¿no? ¿Cómo se llama? La Sociedad de la Nieve se llama la pregunta. Vamos para allá. Ok, pero nada más es preguntarte, ¿tú lo hubieras hecho? Es que tenemos que hablar primero en el contexto, amiga. Ok, ahorita nos respondemos entonces la pregunta. Si quieres, esa me la quedo ahorita y respondemos y Sale. los dos platicamos. Porque Dale. Como siempre, ya sabe que aquí se arma bien el debate, Sí, ¿no? la tertulia. Y seguramente saldrán los chascarrillos. No se sienta mal, por favor. No, acuérdese que siempre los temas los tratamos con humor para que sea más fácil su comprensión, Llevar, ¿no? pero no lo decimos para faltarle respeto a nadie, ni para ridiculizar a nadie, ni para ofender a nadie. Entonces, tómelo con humor y no se queje. Es correcto, ¿no? Uh-huh. Ahora, algo que sí quisiera dejar como muy, muy claro es que en este programa no vamos a decir lo que desde nuestra perspectiva, o por lo menos yo no, Ajá. voy a dar una opinión de si esto es correcto o es incorrecto. ¿Sale? Uh-huh. O sea, simplemente es como decir existe. Ajá. Y existió. Sí. ¿No? Y y lo que más bien vamos a intentar abordar o dar respuesta a través uh-huh. de varios estudiosos Uh-huh. es porque se ha hecho. Claro. ¿Sale? O porque se sigue haciendo. Se sigue haciendo, ajá. ¿No? Nada más. Uh-huh. O sea, no vamos a aplaudir si se hace o señalar si se hace, ¿no? Uh-huh. Es simplemente decir, es un fenómeno que existe de la alimentación. Uh-huh. Y pues no somos aquí jueces, ni juez ni parte. ni dioses, ¿no? No, claro que no. Pero sí podemos dar una perspectiva, claro, o sea, podemos dar de puntos de estoy de vista. acuerdo o no estoy de acuerdo y ya. O esto sea, que me pero acabas de no es que preguntar, estoy ¿tú lo mal o harías? bien. Bueno, depende de qué Por tipo eso- de canibalismo vamos a hablar. Por eso Porque te vamos a dije, hablar de muchos. depende del contexto, obviamente. Exactamente. Entonces, ¿No? Entonces, de entrada, yo sé que es un tema como tabú, Uh-huh. ¿no? Y pues de entrada hay que definirlo primero, ¿no? Sí. Antropofagia, según la RAE, es un hecho o práctica de comer el ser humano carne de su propia especie. uh-huh. Y pues tenemos que iniciar diciendo que los seres humanos no son los únicos que comen otros seres humanos. O sea, que existen especies animales Por supuesto. que hacen lo mismo. Sí. ¿Sale? Hay arañas que comen arañas. Uh-huh. Me dan un ejemplo mis estudiantes también. Peces que comen otros peces. Claro. ¿No?
y incluso serpientes que comen otras serpientes. Insectos que comen insectos, insectos, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como que hay familias o grupos de animales que también se comen a ellos mismos, ¿no? Tienen diferentes como objetivos, y no es que ellos se pongan a pensar en eso, que es la diferencia justamente con del ser humano. Que ellos lo hacen por instinto. Piensa, ¿no? Y sí, no solamente piensa, tiene emociones y tiene todo un background y un tema también hacia adelante. Cultural que tiene que pensar, también, por supuesto. ¿no? De qué tan tabú es en esa cultura en donde se desenvuelven. Entonces, lo que vamos a hablar es cómo llegamos a través de la historia, cómo a través de la historia y cómo hoy en día existe el canibalismo, pero tiene diferentes significados, depende de la cultura en donde estemos. Por eso insisto que no es sí, vamos a aplaudirlo, está bien, o no, simplemente es ponerlo sobre la mesa y es lo que es y punto. ¿No? Entonces, pues, vamos entonces a cuestionarnos por qué el hombre se ha atrevido a comer carne humana, ¿no? Y acabas de tocar justamente el primer tipo de canibalismo. Por necesidad. Este primer tipo de canibalismo, podríamos decir, es justamente por necesidad, ¿no? Esta película está basada en hechos reales. Sí, por supuesto. Pero también ha habido gente que ha naufragado, que llega a lugares inhóspitos en donde no hay nada que comer y lo que está llegando y lo que naufragó junto con ellos son cuerpos también humanos, ¿no? Y que finalmente deciden, por situaciones ya muy extremas, comérselos. Entonces, la primera pregunta que me hacías, que creo que es muy válida, no lo sé, sin embargo, creo que en una situación de supervivencia sí lo haría. Y también estoy segura que si los cronistas no fallaron y dijeron que el humano sabe a cerdito, creo que también me gustaría, sin que me lo dijeran. Sí, o sea, nosotros pues por tema cultural en nuestro país no es una práctica en la actualidad que sea inculcada o que sea parte de usos y costumbres. Ni que se fomente tampoco. Sin embargo, yo el día que estaba viendo la película, porque es inevitable que te hagas esa pregunta, y más con las personas que están allá a tu alrededor y todo. Yo capaz de hacerlo. Yo sí lo puedo decir sin tapujo, yo sí lo haría, porque creo que el ser humano entra en un momento crítico, en circunstancias donde es crítico y donde sale tu instinto de sobrevivir. Oye, pero te diste cuenta que también, porque eso es la situación que te plantean en esta película, de verdad te hace cuestionarte, porque varios no quisieron comer carne. Y finalmente no se sabe si a consecuencia de eso murieron porque estaban desnutridos y no pudieron. Había uno de ellos, uno de los chicos, muy católico, ¿no? Sí. Y no quiso comer a ningún cuerpo de ninguno de los que iban en el, ni sus amigos ni los pilotos, ¿no? Y finalmente se debilita y muere después, ¿no? Sí. Pero te queda ese cuestionamiento de, ¿y si hubiera comido carne y hubiera adquirido un poco más de energía, tal vez hubiera sobrevivido? Por ¿no? supuesto. Entonces, y ahí es donde vienen estos cuestionamientos de si tú lo harías o no. Yo igual que tú, amiga. Yo sí. En un caso extremo, yo sí lo haría. O sea, no es algo que yo hoy diría, ay, me voy a salir a cazar ahorita. No, o sea, pero no, es jamás. Como cuando te preguntan, ¿no? Porque también, por ejemplo, en redes hay un tema de, le están preguntando a varias mamás que si darían la vida, que si matarían a alguien por sus hijos. Y hay mamás que en automático dirían, no, yo no. Y hay otras mamás que dicen, bueno, depende del contexto, ¿no? Así como para zafarse. Para defenderlo, y hay otras mamás que dicen, sí, por supuesto que sí. Si la vida de mi hijo corriera peligro y de mí dependiera, sí mataba a una persona por mi hijo. Y yo también así, dije, yo sí lo haría también, o sea. También, claro. Y, o sea, ha habido ocasiones en que ni siquiera es en peligro de vida y ya quiero matar a una persona, porque, o sea, ¿por qué le haces eso a mi hijo, no? O sea, pero son como, a lo mejor, o sea, te digo, no vamos a decir si está bien, si está mal, o sea, es cuestión ya de cada persona, del instinto que tengas también de sobrevivencia, ¿no? Supervivencia. Y yo también decía, ¿no? Me acuerdo que usted estaba ahí, mi esposo y mi hijo, y les dije yo, y si mi cuerpo les sirve para sobrevivir, cómanme. O sea, no lo piensen, yo desde ahorita es como cuando donas órganos, ¿no? Yo sí soy donadora y punto, vale. Porque ya estás muerto, o sea, mira, yo aparte tú y yo tenemos carnita. Por supuesto, yo podría servirles una semana. Y voy a estar sabrosa hasta en ese momento. Me pueden hacer porque como en carnitas, que la grasa ¿no? conduce aromas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces imagínate. Yo voy a ser viridiana confitada, claro que sí.
entonces, no manches. Sí, o sea, es yo creo que también, no lo sé, el background que tenemos en México en relación con la muerte, yo creo que también ayuda, sí, claro, a tema ayuda. de separar, o sea que pues te mueres y o sea al final somos un cuerpo que se va a ir a, o sea que puedes quemar, que se va a ir a podrirse, o sea, para nosotros en México la cultura de la muerte es que vas a trascender de alguna manera, no te vas a quedar ahí, entonces no, como que tenemos este concepto muy familiarizado, entonces por eso a lo mejor es más fácil, ¿no? Entender esto que en alguna otra cultura, que a lo mejor no nada tiene que ver, ¿no? Pero bueno. Ahorita vamos a ver justamente esos enfoques, ¿no? Cómo depende la cultura y ese enfoque que se le dé. Yo, hasta antes de estudiar hace algunos meses este tema, porque he estado como investigando, ya llevo rato leyendo sobre este tema, y siempre también me ha gustado este tema de los asesinos seriales, no sé por qué me llama la atención, a mí la también. Psicología de las mentes criminales y todo esto, que no tienen que ver, tampoco es un punto de comparación, ¿no? Vamos para allá también. Sí. No lo vamos a profundizar, pero vamos para allá. Y entonces, también te hace darte cuenta cómo la mente es enorme. Y lo que decías tú en un programa de Don Robert, ¿no? O sea, no quiere decir que lo que yo pienso y siento tiene que ser lo correcto o igual que lo que los demás piensan o sienten. Habrá muchos puntos de diferencia en ese encuentro y muchos debates, dependiendo justamente de esta perspectiva de la que estás hablando, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Bueno, existe un antropólogo que se llama Marvin Harris, que pues ha escrito mucho sobre la antropología social, y dentro de esos escritos pues hay temas que tratan justamente la antropofagia o el canibalismo, y pues se han estudiado, no solamente él, otros antropólogos han estudiado algunas tribus de varias partes del mundo, específicamente lo que porque él trata de hacer una teoría o varias teorías que justamente van en torno a ese tipo de alimentación, del por qué se ha llegado a eso, y de ahí formular una teoría, ¿no? Este pueblo come esto por esto. Insisto, no es que esté bien o mal. Ellos lo hacen, punto. Es el factor, ¿no? Y entonces, él estudiando, por ejemplo, en el libro de Bueno para Comer, nos habla que puede haber una necesidad para cubrir justamente una cuestión de nutrición o de proteínas, que hay deficiencia dentro de las personas, y que por eso se está realizando ese canibalismo indirectamente. Ahora, cuentan dentro de esos escritos, que les va a dar algunas, no solamente he leído de varios, ¿no? Pero dentro de esto que nos comparten algunos antropólogos, que a su vez son crónicas que han leído de viajeros, que han leído de esclavos, que han leído, por ejemplo, de monjes, que fueron en momentos en donde se empezó a colonizar otras islas, por ejemplo, en las Polinesias, ¿no? O cuando descubrieron América y empezó la colonia, y empezaron justamente a llegar aquí a América y descubrir Centroamérica. Obviamente, imagínense ese primer momento de encuentro con México, ya hablaremos ahorita aquí también del caso México, pero lo que sucedía en Centroamérica y Sudamérica, si usted cree que los aztecas eran sanguinarios y los mexicas eran sanguinarios, espérese a que lleguemos justamente a Sudamérica, ¿no? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla de un grupo que son los forés de Nueva Guinea. Y bueno, aquí plantea el caso porque dice que durante su historia, la parte nueva, ¿no? Ya después de haber sido descubiertos y comenzar a estudiarlos, hacen un estudio a partir de los 50s. Pero se dice que este fenómeno empezó a pasar a partir de los 20 del siglo pasado. ¿Sale? Antiguamente se tenía una situación de que las mujeres eran las encargadas de enterrar a sus familiares. O sea, una vez que moría un familiar, quienes se enterraban al familiar eran las mujeres. Ellas decidían el lugar donde se iba a enterrar,
y los dejaban a pocos centímetros de lo que es la tierra, Ajá. ¿no? De enterrarlos. Ellas también hacían todo el proceso de amortajar, ¿cómo se dice? No Amortajar. siempre, a veces el cuerpo así iba, Ok. por lo que entiendo, Ajá. ¿no? Y lo que hacían como ritual, como un tema ritual, como sucede en muchos pueblos, y tú ahorita seguramente nos vas a hablar de eso porque tú eres la experta en turismo cultural aquí en México, de donde sucede, en estos temas mortuorios normalmente desenterraban, limpiaban los huesos, Ujú. y luego los volvían a colocar en sus tumbas, ¿no? Sí. Eso como un acto ritual de nunca morir con esa tradición y saber que ahí está un familiar tuyo enterrado, ¿no? Es Como una parte de un acto convivencia. respeto, Ujú. ¿no? Un acto de respeto. Y entonces, pues yo sé que eso sucede aquí en México, platícanos, Sí. ¿no? En la península de Yucatán, lo que es Chetumal, partes de Yucatán, algunas partes también de Chiapas, se tiene la costumbre de que, así como nosotros celebramos aquí el Día de Muertos de manera tradicional con los altares y otras cosas, estas culturas o pues que es la misma cultura, pero estos lugares, estos pueblos, Que a veces es muy, muy local, solo una localidad. pues fíjate que como que sí, pero como que se ha ido Esparciendo. tomando por algunas otras. Pero cada una tiene su propia Por connotación, supuesto, claro, ¿no? es diferente, ¿no? Pero lo que hacen ellos es en época de Día de Muertos, sacan, ellos tienen su cementerio cerca de su lugar, y ellos ya saben, o sea, desde niño te inculcan porque es una práctica común en las familias. Ajá. De hecho, hay familias que tienen sus propios cementerios pues ahí en su casa, ¿no? Como antes, ¿te acuerdas que hace todavía algunos años tú podías enterrar a tu familiar en tu casa si tenías terreno, ¿no? No había PEX. Entonces, lo que hacen ellos es sacar a su muerto, limpiarlo, los peinan, porque muchos de ellos todavía tienen cabello, los y las peinan, les cambian la ropa, les limpian los huesos, como que los desempolvan, los sientan ahí con ellos y es como esta comunión. Por eso decía que es como esta convivencia de recordar, de platicar anécdotas que vivieron con ellos, como si estuviera ahí sentada la persona viva, ¿no? Y el hecho de mantenerlos limpios pues también tiene que ver con temas de respeto hacia ellos también. Y de no dejar, o sea, de no dejarlos morir de alguna manera en el colectivo social del pueblo, ¿no? Para muchas personas, obviamente, pues si dices, yo no dormiría. Hay gente que dice eso, ¿no? Y repito, para mí es parte de lo que fue una persona, pero ya no es la persona. O sea, yo sí no le veo el caso como a sacarlo, yo ya lo dejaría, pues ya ¿sí? que se regresara a la tierrita y más bien lo plantaría en un arbolito, no sé, algo que ya no fuera en sí, porque para mí es... Ajá. Se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero para mí es como la carcasa de un animal así igual, ¿no? O sea, no tendrías por qué estarla sacando, amén de que también te podría causar ciertas enfermedades, porque pues es un cuerpo en descomposición independientemente de eso. Y no crean ustedes que estos pueblos lo hacen de manera muy higiénica, que digamos, pues son usos y costumbres, entonces, en fin, ¿no? Esa es lo que pasa en esas zonas. Bueno. Te sigo contando si Dale. quieres de los forests. Sí. Que se encuentran en Nueva Guinea, ¿no? En Nueva Guinea me sorprende porque hay unas cosas. Sí, es mucho de costumbres raras. Bueno, entonces, ellas como costumbre, seguido sacaban esos huesos, los limpiaban, los volvían a enterrar, ¿no? Da la casualidad de que empieza un estudio justamente a ver qué está pasando, porque en los 50 empiezan la población a sufrir de una enfermedad que se llama Kuru, que es la enfermedad de la risa, que es un virus que se manifiesta mucho tiempo después, ¿no? Pero cuando ya se manifiesta, ya te vas a morir, pobres, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que mueren, y como empezó a morir mucha población, desde niños hasta adultos, no entendían qué estaba pasando ni qué estaba provocándolo. Es cuando se ponen como a estudiar y se dan cuenta que tiene una relación con comer carne humana. Y entonces cuando empiezan como a decir, pero ¿por qué no? Y entonces empiezan a indagar y se dan cuenta que pues antiguamente solo se hacía esto que yo les platico, limpiar los huesos y regresarlos, ¿sale? Pero se dan cuenta que estas tribus, estas aldeas,
sobrevivían de la caza. Los hombres eran los que tenían, por su rol y su género, tenían que salir al campo a traer carne. Si la carne era poca, normalmente quienes comían la carne eran ellos, ni siquiera las mujeres. Las mujeres se los preparaban, se los daban, porque ellos tenían que estar fuertes para salir otra vez a cazar, ¿no? Entonces, en esta escasez de proteína y de alimento, las mujeres, se entiende que empezaron a exhumar de nuevo esos cuerpos una vez que morían, pasados unos 3 días, ¿no? Exhumaban los cuerpos, raspaban ahora sí la carnita, y esa la ponían a cocinar. Y la daban a comer, pues, al pueblo que se quedaba. O sea, comían ellas, comían sus hijos, comían todos, la familia que se quedaba, ¿no? Y pues obviamente 30 años después comienzan a derivar muchas enfermedades, entre ellas la de Kuru, ¿no? Sí. Y entonces ya los estudiosos a nivel clínico descubren que tiene que ver con esos cuerpos, porque no lo cocinan suficiente, y porque ya lo dijiste, no todos, o sea, finalmente es un cuerpo en descomposición. Claro. Y los que han muerto no sabes ni siquiera de qué han muerto. Por supuesto. ¿No? Aparte, recordemos. Y luego los tienes enterrados a flor así de piel. Y estamos hablando de lugares que son islas que muy son cálidas, tropicales, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que no traen esos cuerpos. Aparte, recordemos que hay un librito que salió del National Geographic, si no me equivoco, lo tengo yo ahí en mi casa, que se llama El último soplo de vida. Y sale una estatua así como de Platón pedorreándose. Está cagadísimo ese libro. Yo me acuerdo porque lo compré en una edición especial de National Geographic, y decía, ¿qué es esto? Y estaba que me bateaba de la risa, y me lo compré, ¿no? Habla así, minuto a minuto, qué pasa cuando un cuerpo muere. Y entonces te das cuenta de que a las horas empieza o sea, a los minutos, pero a las horas empieza el proceso de descomposición. Y como somos animales, que estamos llenos porque somos, pues no, el ser humano está lleno de bacterias. Claro. Y el proceso de descomposición inicia principalmente en el estómago, exactamente. Entonces, o sea, y no sé si lo vas a mencionar, pero si no, pues ahí va, ¿no? Hay muchos estudios, clínicos que dicen que, o sea, sí puedes comer carne humana como porque, pues, para alivianarte así, porque, pues, lo necesitas en una situación de crisis, pero no es muy recomendable comerla constantemente porque te vas a enfermar. O sea, si no somos aptos para comer de forma cotidiana, exactamente. Nuestra carne no está hecha para eso. Entonces, pues imagínate si ellos lo han hecho por años y años, y con estas malas prácticas y que comen de salud. Imagínate con nosotros, con todo lo que se mete la gente en el cuerpo. Sí, o sea, ellos no tienen los gansitos ni nada de eso allá, ni la coca, ni nada de eso. Las drogas y todo lo que se meten, amiga. Sí, por supuesto. Así la inyección de Botox en la nalga y te la comes así. ¿Te imaginas? Déjate tú el Botox, amiga, el Restylane y lo que hay ahorita que se meten, que es puro plástico y no sé qué tantas cosas. No se tenga aquí en el ojo que ya se me tiró. Bueno, no, pero así deberían de decir, bueno, esa sí es apta porque es naturalita, no se ha metido nada, pero aquella que ves chichona trae puro plástico. Eso no hay que comer. Esa te va a causar microplásticos en el cuerpo. Ya empezamos a decir idioteces. Los microplásticos, ¿no? Trae harto microplástico. ¿Por qué sabe a chicle? Sabe a bolsa de plástico de Walmart, señor. Entonces, imagínate. ¿Qué pedazo quiere, el gomoso o el grasoso? Imagínate si estamos diciendo que, ¿te acuerdas? No recuerdo en qué episodio mencionamos que había un lugar en Asia, donde agarran la carne que está ya tirada en la basura y le dan varias cocciones, la lavan, varias cocciones y la lavan. Pero que son horas y horas y horas y horas, y se hace hasta todo negro ese. Sí, o sea, ellos sí, que hasta el maestro estaba preguntando en Tailandia. Ajá, decías. Exactamente. Y ya después vi, no nada más es ahí, es en otros lugares, pero bueno, entonces imagínate, si ellos, para poder ser apto para consumo de las personas, lleva como 3, 4, 5 cocciones más lavadas y aún así apesta aquello, imagínate. O sea, ¿cuánta cocción crees que le den a esta gente? No, nada. Por eso mencionaron los científicos que empezaron esa enfermedad. O sea, no la pasaban por fuego, no manches. Pero poquito.
No, y era una hervida así ligerita. No, pues no, que no, es que hay que presentarles ahora, el proceso de pasteurización. Aquí el tema es que esos antropólogos y esas personas que estudiaron estos fenómenos no lo hicieron con la el profundidad suficiente para nosotros enterarnos por qué nada más fueron 3 horas, por qué no más días, por qué los muertos y no un enfermo vivo, no sé, ¿no? Porque a lo mejor no, o sea, digo, lo infieres, ¿no? O sea, ellos no conocen, todo es por por ensayo y error. No, y aparte es un acto de supervivencia, se nota. No, pero aparte, o sea, ellos no conocen de procesos químicos, ni ni nada de eso, o sea, ellos no saben que tienen que hervirse tanto, porque es más, yo creo que ni siquiera conocen qué son las bacterias, ¿no? O tienen otro nombre para ellos, o sea, es que recordemos que son lugares que todavía existen en el mundo. Me queda muy claro que si esas mujeres hubieran sabido que 30 años después eso hubiera derivado en que su gente se enfermara y se muriera y sus hijos, estoy segura que no lo harían. ¿Quién sabe? Bueno, lo que pasa es que debemos de entender, y por eso los estudios de antropología en este tipo de lugares, yo recuerdo mucho a mi maestro cuando nos presentó el tema de los bosquimanos, por ejemplo, ¿no? De África. Realmente no son sujetos de estudio muy importantes, pero nosotros occidentales no lo podemos entender porque ellos nunca o muy rara vez han sido tocados precisamente por este tema como de modernidad. No estoy diciendo que sea de menos, ¿no? Sino simplemente es que ellos han mantenido su cultura virgen de que otras personas o de que otros modos de pensar les hayan llegado a ese espacio geográfico. Entonces ellos han mantenido esas prácticas desde hace muchísimos años. Entonces su cosmovisión es totalmente distinta a la de nosotros. Es más, yo hasta podría decir que el tema de morirse o no con ciertas características o en ciertas circunstancias tiene hasta que ver con un tema divino, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces sí, es un niño es otra que se va, cuestión. Exacto. O es una mujer, o así es un anciano, etcétera, ¿no? Y que si vas a tocar el tema de religión, o sea, en situaciones como esta, por ejemplo, que tiene que ver con un acto ritualístico, religioso, justo pues es otro pedo. ¿no? Ese sería el segundo tipo de canibalismo. Aquel que se rige por un tema ritual, ¿no? Así es. Y ese tema ritual pues tiene que ver con un acto funerario, ¿no? Así es. O enseguidita después lo que sucede, ¿no? Pues funerario. Entonces, hay también autores que refieren que hubo poblaciones o hay poblaciones que lo que hace es quemar al muerto, hacerlo cenizas, y esas cenizas son las que normalmente se comían o se consumían a través de sopas o otros platillos. O como en México el pan de muerto, que hasta el día de hoy se hace de cenizas de personas. Se la van a creer, amiga. Es que hay gente que lo cree, güey. Sobre todo con el pan negro, con el pan de muerto que es negro. El que está de moda piensan que está hecho de neta de cenizas de personas. Pero no. Pero, o sea, no te da, pues. Te digo que a veces el desconocimiento de otros países, o sea, piensan que aquí todavía no tenemos internet y andamos en mula, o sea, ¿qué les pasa? Ajá. Sí, pero es que, o sea, yo entiendo esa parte. Sin embargo, cuando te pones a rascar y empiezas a darte cuenta que en otros lugares sí sucede, entonces pues sí, uno puede ser incrédulo a veces. Sí, güey, pero vas a vender el pan de muerto en Walmart de ceniza de humano, no me chingues, o sea. No se puede, amiga. No. Cumplen con ciertas estándares de higiene, por el amor de Dios, ¿no? Básicos, nacionales e internacionales. Entonces, bien. Entonces, estos rituales funerarios, por ejemplo, porque ya hablamos el primero que fue necesidad, ¿no? Tengo que comer, si no me muero de hambre. Sí. Aunque eso derive en otras cosas. Luego, el 2 es por un ritual funerario. Entonces, ya llegó el muertito, lo quemamos, no lo comemos, ¿no? Otro es pues lo quemamos, lo dejamos secar, lo dejamos que se ore cierta cantidad de tiempo. Incluso mencionan que algunas tribus en Sudamérica lo que hacían era colgarlos en sus propias hamacas, en sus chozas que quedaban abandonadas, y años después regresaban por él. Su proceso de secado natural, ¿no? Y años después regresaban por él para triturar esas cenizas y comérselas y hacer un gran festín y hacer bebidas y todo, y recordar, por supuesto, al muertito, ¿no? Aquí, por ejemplo, revisé grupo de los yadas, de los cunibos, de los caraquietos, ¿no? Sí, se da mucho en Sudamérica. Y también cuando revisas literatura ya de
algunos misioneros que llegan a América, pues ahí descubren otro tipo de canibalismo, ¿no? En el pleno, y los que sobrevivieron, ¿no? Sí, por supuesto. Porque en ese primer encuentro a muchos los agarraron y los cocinaron también, ¿no? Vivos, sí, los sí. sacrificaron. Entonces, bueno. Pues es que eran raros, imagínate, entonces era como ofrenda para los dioses, pues era más importante porque eran güeritos de ojo azul. Cuesta, o sea, valen más. Valen más, sí, claro. Como el Son azúcar, más días de lluvia. como el azúcar, mira, más Sí. refinado. Más cara. Mejor para el dios. Así es. Bueno, ahora es también al revés, amiga. Más refinado, más hace daño, es más tóxico. Ahora que ya salieron los estudios que dicen que es mucho mejor. Pero qué chistoso, ¿no? Como siempre los colores nos cambiado. juegan este tema, ¿no? Que antes Ya el hemos pan platicado. negro era para la gente pobre y hoy, Así hoy sabemos es. que es el mejor para el cuerpo. Así es. Y el que resiste las heladas, y el que resiste sin plaguicidas, Sí, ni fertilizantes sí, en sí. el norte de los países. Sí. ¿Ves? O sea, es que esta pendejada del hombre blanco, pero en fin. Bueno. Y luego, Bueno, vamos a hablar de un caso de caníbales actuales. ok. Eso sí, usted puede investigarlos. Hay muchos todavía. Hay muchos todavía, Sí, y, claro. por ejemplo, un grupo está en India Ujú. y son los Agori. Ujú. ¿Los habías escuchado, amiga, los Agori? Sí. Seguramente has visto documentales de ellos. Sí, de hecho, digo, no tiene que ver con ellos, pero entiendes de alguna manera que tenía que ser ahí en parte, Claro, sí. porque la India tiene unas prácticas todavía muy raras. O sea, el hecho de irte al río ¿cómo se llama? Al Ganges. Ajá, y toda la gente que se muere, vas y la cremas ahí o la echan ahí y ahí mismo se baña la gente y se purifica. Dices, Lo mismo, yo me quedo así de... No sé ni cómo expresarlo, amiga. No, me pues quedo es que así son como sus- en shock. y son sus usos y Y costumbres. muy respetables, Y de hecho, por cierto, porque es cultura, pero esa práctica cuesta que hacen trabajo, ellos, cuesta mucho trabajo pues claro, por supuesto. digerir eso. Pero por eso dices, no voy. ¿Para qué voy? Exacto. Para emputarme. No, mejor me voy a otro lado. Bueno. Que comparta Como a lo mejor hay mis, gente mis aquí prácticas. que no sabe, Ajá. justamente en toda India se realizan muchas prácticas porque ellos son politeístas, ¿no? Sí, Existen muchos dioses, sí. depende de la familia. Aparte es depende de la muy tribu, grande el etcétera. territorio. Son los dioses, ¿no? Ujú. Entonces, justo ahí, en esta región de la que tú hablas, donde está el río Ganges, ¿no? O Ganga le dicen ellos. Sí. Y hay un sitio en donde está la llama eterna, que son una especie como de fuego que ha estado, ellos dicen que por más de 3000 años ardiendo. Encendido. Ujú. Y con ese fuego queman los cuerpos. Entonces se supone que esos cuerpos son de gente que quiso morir ahí y que la calcinaran, ¿no? Que la quemaran, la incineraran. El cuerpo, por lo que estuve revisando, tarda 2 horas y media a 3 ardiendo. Ujú. Lo que hace o provoca que no toda se cocine por completo. De hecho, preguntándole a un documental que estuve revisando, y le preguntaban a uno de los que siempre está ahí como ayudando, ¿no? A hacer todo ese... Como que se han creado incluso distintos oficios en esos distintos momentos que pasa el cuerpo, ¿no? Desde los que van por el cuerpo lo cargan, los que van y lo forran con un montón de listones, Lienzos y demás. lienzos de colores Ajá. y todo, ¿no? Entonces el chiste es que queman el cuerpo. Ujú. Pasado las 2-3 horas, lo suben a una especie como de canoa Ujú, y y lo lo mandan avientan. por el río Ganges, ¿no? Sí. Y ahí se va. Y entonces... ¿Y qué pasa con eso? A donde lo Nadie lleve el río. sabe. Sí. Y obviamente en los momentos en donde hay crecida y hay corrientes, hace el río lo que tiene que hacer, saca la porquería, ¿no? Es que me andan tirando esto a mí. Entonces lo manda a las orillas del otro lado, en otras partes. Justamente del en la zona pobre, esa donde normalmente claro, les no, llega de hecho, del otro bueno, lado. Pero ¿te imaginas? O sea, así de, ay, está lloviendo, ¡Ahí chin, ahí vienen los cuerpos. O sea, acá en el tema Sí. de los Agori es qué padre que vienen los cuerpos. Sí. Porque Vamos a pescar. ellos son caníbales. Sí. Y lo que hacen es, por un tema de energía, o sea, aquí ya estamos hablando de un tema espiritual, ¿no? De creencia, de idiosincrasia. Ellos hacen meditación, están rezando todo el tiempo, orando, con los cuerpos, con las cenizas, se echan cenizas en todo el cuerpo. Se hacen como, no sé qué tanta cosa. Y así, Como empiezan a maquillaje, hacerlo, así, se maquilla. Ajá. La verdad a mí es que hasta me dio miedito nada más de verlos cómo se ven, ¿no? Sí sorprende. Si no estás preparado psicológicamente para ver eso, como que sí te quedas así de...
Dios, ¿no? Da miedito, sí. Ajá. Y pero empiezas a escucharlos justamente en esta cuestión de hacer preguntas, ¿no? Y de ir con ellos, de hacer esa observación y participar o no participar y estarles preguntando. Ellos van contestando, ¿no? Y van diciendo, pues, esto se hace porque los Agori creen o son, incluso ellos lo creen, ¿no? Son personas que tienen un don adentro, eso, tienen su don porque lo que hacen ellos es transformar la energía, lo que hacen es comen el cuerpo del que ya murió, el que está medio calcinado, ¿no? Y lo que hacen ellos es meditar, orar y hacer que esa persona que murió como que ya vaya al paraíso, ¿no? Transmutan energía como los perros. Entonces, se supone, por lo que entiendo, acuérdense que los hindúes creen en la reencarnación. Pero en ese lugar, si tú mueres ahí y decides ser ahí calcinado y que te bañen en el Ganges el cuerpo primero y luego lo quemen y así, te vayas por el río, se supone que ya no reencarnas, que es el único lugar ahí en India en donde pueden morir, irse directo al paraíso. Ah, qué chistoso, ¿no? Esa es la cara, el freeway. Está plagado, exactamente, ¿no? Está lleno. Sí, la verdad es que hay muchísimo, o sea, me sorprende sí, el olor que debe de haber ahí, el fuego todo el tiempo quemándose, ¿no? O sea, pero aparte, ¿a qué ha de oler eso? Porque, o sea, perdón, pero si usted no ha tenido oportunidad, ojalá que nunca le toque, pero usted ha olido un cuerpo quemándose, o sea, el cuerpo de una persona quemándose huele horrible, o sea, es muy fuerte, así, ¿no? Pero una persona es todavía más. Aparte, imagínate, voy a investigar, pero ¿cuánto tarda un crematorio en echarse a una persona? ¿Y a cuánta temperatura tiene que subir? Horas, sí, exacto, cerrado, entonces imagínense. Ahí está abierto. Por eso, eso no es calcinado completamente. Son como hogueras de la Edad Media para matar a brujas, así. Ajá. Donde echan un montón así de pira, ¿no? Ajá. De madera. Y ahí están echando los Yo cuerpos. pensé que ibas a decir. Lo que cae de ceniza, ajá, lo recoge otro grupo. Sí. De indios que están revisando si cayeron con joyas o así, sí, y ver qué pueden recoger, ¿no? Para venderlo o así. Pues es que tú sabes que allá hay mucha pobreza. Porque hay muchas, y hay muchas creencias. Se supone que el que está dando ese cuerpo entiende que así se va a ir como estaba, con las joyas que tenía y todo, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, estos Agori lo que hacen es, cuando van al río y cuando voy se atora por ahí en las orillas del río, ellos agarran ese cuerpo, oran encima del cuerpo, lo hacen cenizas, se untan con eso y comen pedazos de carne de ese cuerpo y ya, lo transmutan, como dices tú, ¿no? Entonces, pues es un tema todo. Oye, ¿ellos no han tenido alguna enfermedad por hacer eso? ¿O tampoco no hay información? No hay mucha información. Es que mira, aparte, mira, por la misma gente que habita en India, para ellos son personas sagradas, son como intocables, rabinos, como sacerdotes. O sea, los ven y para ellos son personas como divinas, como sagradas. No las molestan ni se meten con ellas. De hecho, traen calaveras, calacas colgando y han recuperado cráneos porque el cráneo lo ocupan incluso para todo. O sea, lo ocupan desde para hacer sus rituales, ahí echar las cenizas y untarse, hasta ahí comer, ahí beber. Y son cráneos de humano. Sí, hacen muebles, es salsera, salero. Sí, amiga, lo que quieras. Pues es que imagínate, alcohol, o sea, beben, es etcétera. Un modus vivendi, ¿no? O sea, pero fíjate, es que también hay que reconocer el trabajo que hacen los antropólogos in situ. Claro. No cualquiera se puede meter y aparte ha habido muchos investigadores que los han matado por andar allá metidos. Eso es justamente lo que hablaba etcétera, yo, ¿no? Y les decía, ser antropólogo tiene también sus cuidados, porque para empezar no puedes meterte así como si nada a cualquier población a agarrar y a hacer sentir mal a las personas, ¿no? Puede ser muy peligroso, porque tú puedes incomodar al grupo, a la comunidad que estás estudiando. Entonces hay diferentes maneras de estudiar, desde que ellos no sepan que están siendo estudiados y observados, hasta el que vivas con ellos y mucho tiempo, meses, años, y ellos te permitan saber hasta donde quieran que tú sepas lo que estás estudiando. Sí, y depende con ellos, ¿no? del approach también que tengas con ellos. Si tú estás estudiando este grupo de personas
y realmente quieres saber, muy probablemente te digan, come ceniza. Claro, te van a hacer partícipe de sus rituales, por supuesto. ¿No quieres comer? ¿A qué vienes? No, y negarte. ¿A qué vienes, mira, no? todavía hay en México, por ejemplo, hay pueblos donde si tú te niegas a comer lo que te están dando, es motivo casi que de que te linchen, o sea, de verdad, no puedes decir que no, porque es cultural. O sea, aquí está muy mal visto que digas o que no quieras, que no te comas eso. Si te está ofreciendo, y más, por ejemplo, si te lo ofrece fulanito, le tienes que decir que sí, porque es el patriarca, ¿no? Cosas así. Todavía nosotros tenemos muchos usos y costumbres en México, en muchas partes de la República, donde todavía es así. Así es. Entonces ¿de qué nos sorprendemos, no? Exactamente. Ajá. Entonces, bueno. Ese fue otro tipo de canibalismo, ¿no? Oye, y ese que dices de ritual, por ejemplo, los asesinos seriales que se comen a sus víctimas, ¿también entrarían ahí por tema ritualístico? Este es por un tema este sería un canibalismo por placer. Y no puedes compararlo porque acá lo están haciendo colectivamente. O sea, finalmente es cultura. Ajá. O sea, una comunidad cree en algo. Ok. En el caso del caníbal que asesina primero al que fíjate en las diferencias. El caníbal de allá de India no mata, nomás recolecta, ni anda maldiciendo, ni anda viendo a ver a quién caza. No. O sea, el cuerpo lo toma pacíficamente. Ajá. Y la gente que habita ahí sabe que va a pasar, que puede pasar, y tampoco se queja. ¿No? Sucede. Insisto, no es que esté bien o mal, así es. En el caso de un caníbal actual, un asesino serial, que a eso se dedica y que finalmente está enfermo y lo hace individualmente. Pocas veces lo hace con otro grupo de personas que están igual de enfermas que él, ¿no? Y normalmente lo que hacen es cazar personas y utilizar sus cuerpos sin ese derecho, ¿no? O sea, sin preguntarles sin el consentimiento previo. Exactamente, ¿no? Entonces, violentan los cuerpos y muchas veces antes de comérselos hubo una tortura previa y después el asesinato, ¿no? Y aparte esos caníbales, pues tienen patrones, o sea, tienen finalmente, no van a agarrar a cualquiera. Cada uno de ellos, dependiendo su background y todo lo que tienen en su entorno y lo que han vivido, los hace como tener, lo que escojo son mujeres jóvenes de ciertos rangos de edad, de cierta tez, con ciertas profesiones, o que vayan y que sean deportistas y las encuentre en el parque y las case ahí, o que sean niños, o que sean niñas. Muy enfocados en su víctima, insisto, tienen patrones, ¿no? Hay ciertas cosas que hacen que detonen. Entonces podríamos decir que es incluso un canibalismo por placer. Triste. Depende, pues, o sea, te digo porque... Digo, ya cada caso es específico, poder, ¿no? Lo hemos hablado, el hecho de poseer un cuerpo. Es que eso voy, o sea, ahí más bien, sí, es como muy específico porque hace cada uno, ¿no? Es como cada uno es sujeto de estudio y no los podemos como meter en el mismo costal a todos. Pero, por ejemplo, me llama la atención Dahmer, por ejemplo, ¿no? Que él, se los comía porque él no quería estar solo. Y la única manera en la que él no se sentía solo era teniendo los cuerpos ahí. Ajá. Y se los comía para sentirlos como dentro de él, o sea, por un problema que tenían muy fuerte de abandono. O sea, no tenía que ver ni con placer, ni No, de la vida que llevó. Pero él sí tenía un tema también mental, obviamente. Ah, no, por supuesto, o sea, no mames, o sea, imagínate. Él tenía también el tema de sentir placer de estudiar el cuerpo a través de sus torturas, o sea, el taladrar el cerebro de las personas vivas. No, pero él lo hacía para meterles cosas, para tratar de tenerlos como zombies, o sea, él quería tener una persona que no se fuera nunca de su lado. Sí, entiendo. y que lo aceptara como él era. Entonces en su psique el hacerlo era tener como una especie de maniquí humano que estuviera sentado y que hiciera que estuviera siempre. Pero estamos de acuerdo que en sus intentos, que él no es médico, no, es por químico, supuesto. Pues creo que era como ensayo y error, pues, ¿no? O sea, no es por defenderlo, ¿no? Taladrar un cerebro te habla de que esa persona ya está enferma. Bueno, o sea, a menos que no seas médico, que lo ¿no? Quieras tener. A menos que no seas neurocirujano. Pues sí, exactamente. O sea, sí, no habla de, o sea, es un tema pues ya de enfermedad y todo, ¿no? Entonces yo diría, es un canibalismo por enfermedad mental. Sí, pero llama la atención pero esa enfermedad mental lo que está buscando es
finalmente llenar un vacío, claro, tener placer, ajá, ¿no? Porque muchos mencionan que incluso se vienen comiendo o se vienen torturándolos. La mayoría es en la tortura, depende del tipo de psicópata que sea, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención es, ¿por qué no todos incurren en esa práctica? No, porque no todos si te fijas, hasta ese grado trastornados, cada uno tiene sus propios trastornos, y aparte, entiendo yo, por los casos que ha habido, ajá, que mucha gente ha pasado por ese tipo de situaciones por su entorno, sí, difíciles, y no se convierten en psicópatas. No, por supuesto que no. Lo que me llama la atención es eso, o sea, dentro del esquema psicópata, son los menos, no, eso ya es psicópata, dentro del esquema de los psicópatas o asesinos seriales, son los que menos que practican el canibalismo, o sea, son 1, 2, 3. Círculo más pequeño. Ajá, entonces dices, qué grado de daño tienes que tener en la psique, aparte de todo lo que ya hiciste, ajá, ¿no? todavía aparte eso, ¿no? O sea, es como, no sé si sea en base a que lo viste en alguna parte, lo estudiaste, o de manera inconsciente sientes que al alimentarte de esa persona te genera un tema, o sea, está ¿por dónde lo ves? Si nos ven a algún psicólogo clínico así que sepa de ese tema, explíquenos o compártanos si han tocado ese tema o si ¿hay algún estudio del por qué? Pues ahí, compártanoslo. Yo creo que es una mente enferma. Sí, no, eso nos queda clarísimo. Colectivamente hablando, por lo que estuve leyendo, cuando sucede el canibalismo, pero que también torturan el cuerpo y también lo agreden y también hacen sufrir a la víctima que están atrapando. Eso sucedió mucho en el momento de los descubrimientos en este caso de América, en tribus que encontraron ahí metidas en medio del Amazonas, por ejemplo, sí. América. Aquí había un caso de los Tupinambas, en donde se relata un jesuita todo lo que vivió mientras estuvo ahí, cautivo unos 3 días dentro de la población. Dice que lo primero que hicieron esos jesuitas al poder salir de ese lugar fue orar por el difunto y hacer una misa, ¿no? Y dices, o sea, al final te ríes, pero dices, no manches, ¿no? De todo lo que narran, porque él está narrando como al que tienen en cautiverio, al prisionero, sí, lo torturan entre todo el pueblo, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, de todo, ¿no? Sí. Y aparte el líder de la tribu les está diciendo, acuérdense que todos tienen que entrarle y todos tienen que quemarlo y todos tienen teas, tienen antorchas, tienen cosas calientes, metales calientes, lo están picando. ¿Y a razón de qué no explican? Sí, ahí te va. Este tipo de canibalismo lo llaman el canibalismo bélico, es otro tipo de canibalismo. Sí. Y se hace por política, ¿sale? Entonces, una de sus teorías, por ejemplo, de Marvin Harris, dice que es que grupos y aldeas pequeñas son las que han llegado a cometer este tipo de actos, porque la naturaleza de su sociedad es así, ¿no? Y ahorita te voy a decir por qué. Pero lo que sí es importante decir es que este tipo de canibalismo se obtiene el cuerpo de manera violenta. Muchas veces se tortura antes de matarlos. Se realizan, por supuesto, rituales antes de comerlos o de cocinarlos. Muchos de estos rituales tienen que ver con mujeres, ¿sale? Y por supuesto al final se comen a enemigos. Eso es muy importante porque a los que se están comiendo son enemigos, son declarados enemigos de ellos, ¿sale? Entonces, es como botín de guerra, pues. ¿Qué beneficios podría tener este canibalismo? Uno, un tema de nutrición podría ser, ¿sale? Otro, de alimentar en los campos de batalla de una guerra a las personas que están sobreviviendo ahí. Pero aquí soldados. También hay otro tema, ¿no? Aquí se divide porque los que están luchando ahí en el campo de batalla y que mueren no mueren por la tortura y por ser comidos, mueren porque están luchando entre ellos, ¿sale? A consecuencia de ese tema bélico, se obtienen esos cuerpos ya que ya están mutilados y muertos, se cocinan y se comen. Es la rapiña, sí. Exactamente, y que finalmente se van a comer como carroña, ya lo comentaste, ¿no? Pero en esas tribus específicamente se habla de un adiestramiento, en donde se sabe
que son feroces esas tribus porque tal vez hay escasez de alimentos, conviven muchas en ese mismo territorio y tienen que pelear por él, pero aparte, pues tienen esta cuestión de que tienen que enseñar a sus jóvenes a comer o ser comidos, porque se sabe que si son atrapados al revés, eso es lo que les va a pasar. Entonces tienen que adestrarlos desde el inicio a hacer cosas atroces y terminárselos comiendo para que los demás teman. Y para que ellos se hagan duros. Finalmente, pues yo siento, ¿no? De su corazón durito y ya no sientan así como pues como guerreros, pues, ¿no? Pierden, o sea, es ¿no? La desensibilización que les hacen a los soldados también en el ejército, pues es básicamente eso, nada más que llevado al extremo, ¿no? Lo que me llama la atención es la marabunta, ¿no? O sea, este tema de como la histeria colectiva, ¿no? Que entre todos, pues vale madre, ¿no? O sea, gritan y se ponen a eufóricos, aullar, o sea, es una euforia total. Imitan los ruidos que está haciendo la víctima. Es como, siempre lo hemos platicado, ¿no? Cuando ha pasado aquí en México que agarran a un delincuente o a un secuestrador o violador, así la población y los linchan, pues es básicamente eso, ¿no? Es llegar a esta como euforia colectiva donde entre todos se pierde la locura de unos pocos y pues de verdad es que el ser humano así en marabunta se transforma. A lo mejor agarraron al que no era. Ahí vale madre, o sea, no importa, una turba así prendida. Así es, no le importa. No hay manera de que los hagas entrar en razón, o sea, de verdad ahí se pierde la humanidad de las personas. Te enganchas en algo que ni siquiera sabes qué pasó, ¿no? No, más bien es como que te abandonas a los instintos y a lo que estás sintiendo en el momento, entonces la racionalidad vale madre. Bueno, si es que alguna vez la hubo. Ahora, una también de las teorías de que este canibalismo comenzó a extinguirse son el nacimiento de sociedades más estructuradas, donde un gobierno estableció reglas, ¿no? Y castigos. Sí, reglas entre esos castigos, pero que también es un gobierno que señala que eso está mal, ¿no? No está mal del que se come. No, que está mal. Ajá, sí, ajá. Y también que finalmente estudiosos dicen, bueno, para un gobierno sale más barato esclavizar otros pueblos que van a producir y que finalmente van a alimentar con tributo ese imperio, ¿no? Sale mucho más barato a tener que crear un relajo para podérselos torturar y luego comérselos. Entonces no serviría de mucho. ¿No? Entonces por eso dice que se fueron como extinguiendo. Toda es la razón de ser, ¿no? Ahora, algo también interesante es pues hablar de la cosmofagia aquí en nuestro México. Preciosísimo, ¿no? Sí. Cuando llegan también los españoles a nuestro país, y hacen el descubrimiento, igual que en Sudamérica, pues se dan cuenta que hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿no? Para ellos atroces, porque aquí se están matando un montón de personas sin como que no entienden sin por razón. Qué, ¿no? Sin razón todo el tiempo, y ven pues las ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, amiga. Las calacas, ¿no? Del Zompantli. Okay. Exactamente, las ven colocadas, agrupadas todo en un mismo montículo y pues ven cómo lo sacrifican en la base de las pirámides, y cómo los ruedan hacia abajo y le sacan el corazón y los exprimen arriba y todo chorrean con los dioses que tienen arriba. O sea, como que ¿a dónde llegamos, Willis? Sí, exacto, ¿de qué onda, no? ¿A dónde me y pues ahí están las narraciones de los cronistas que llegan con los ojos, ¿no? Por lo que están viendo, las que no explican. Muchas veces esas explicaciones o se quedan como cortas o se quedan como no entendemos exactamente. No, y aunque me lo expliques, yo no lo entiendo porque mi cultura no tiene nada que ver con esto, correcto, entonces no lo voy a empatizar nunca. Al mismo tiempo entiendes que a su vez ellos no entendían lo que estaba sucediendo porque no eran parte de esa cultura. No, y aparte si no hablabas el idioma, pues que ibas a entender. Ahora, nada. Insisto, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto. No. Estoy señalando que existió, ¿no? Y y pues no es
noticia que aquí se hayan sacrificado una enorme cantidad de personas de distintas maneras, porque había doncellas, había niños, ya hablamos de en los tamales, de que se hacía, en el pozole, de que se hacía, ¿no? Hemos hablado de los dioses del maíz y de lo que sucedía en las fechas en donde se cosechaba el maíz, ¿no? Con las doncellas y todo esto. Entonces, ya lo hemos dicho, hemos hablado de esos dioses y de esta cuestión, pero lo que no hemos hablado es por qué se sacrificaba, ¿no? Bueno, pues todo obedece a una idiosincrasia de cosmofagia, porque dicen también los estudiosos de este tema, ¿no? Que la naturaleza del mesoamericano él entendía que todo era devorado, o él devoraba, o sea, éramos una parte de un universo devorador, ¿no? Entonces, pues tú devorabas plantas, pero había animales que devoraban a otros animales, ¿no? Y había dioses que devoraban humanos, porque incluso en el acto de morir, en toda esta cuestión de cosmogonía, ellos explican que tienen que pasar, ahora sí como los círculos de Dante, ¿no? Sí. Por distintos espectros, o lugares en donde incluso se les va cayendo la carne, ¿no? Sí. Se van cortando, se van desangrando hasta llegar van a llegar en los huesitos. Y se los comen, unos dioses que son representados como fieras, ¿no? En el inframundo, ¿no? Existe un dios de la muerte, ¿no? Existe un inframundo, donde habita justamente ese señor de la muerte, y lo que pasa después. Entonces, finalmente entendemos que la muerte forma parte de nuestra cultura, es aceptada, es tomada como tal. Algunos antropólogos manifiestan que no pueden creer que las personas vayan así como si nada, de sí, vamos a sacrificarme, no entienden por qué aceptaban, y que comentan que en realidad iban arrastrándolos y obligándolos a ese tema de sacrificio. Pero también hay antropólogos que comentan que en el acto, o sea, que lo que ellos entienden y lo que describen es que en el acto de sacrificar, lo dijo Marx alguna vez, el cuerpo que está siendo sacrificado era tomado por un dios, el dios lo poseía en ese momento, o eso se entendía. Entonces, se entendía entonces que el que sufría no era un hombre, sino era la misma deidad que estaba poseyendo a ese hombre, y que finalmente era un ciclo, ¿no? Porque la muerte trae en consecuencia la vida. Por supuesto. Y la vida, que era lo más preciado, ¿no? Era lo que nosotros podíamos entregarle a eso que era más preciado también para nosotros, que eran esos dioses. Entonces, la vida, la sangre, los órganos, los cuerpos, ¿no? De los sacrificados eran un pago de un tributo hacia los dioses, hacia los astros, hacia todos esos fenómenos que no tenían una explicación hoy para nosotros lógica, ¿no? Entonces, si había un nuevo gobernante, si los basamentos piramidales se les construía nuevamente un basamento encima, ¿no? Si el calendario cambiaba y era la ceremonia del fuego nuevo o algún otro festejo, ¿no? O un dios especial era si lo quieren ver con el actual, era la fiesta del santo patrono en ese momento, pues entonces se sacrificaba justamente personas, y se regaba sangre que era ofrecida a los dioses. Esta cuestión de la cosmofagia la vemos en diferentes como en iconografía que estamos revisando, ¿no? En códices, en jeroglíficos. Lo vemos incluso plasmado en la misma arquitectura. Les recomiendo muchísimo una revista que acaba de salir de arqueología mexicana con respecto justamente al canibalismo, a ese tema, ¿no? A la depredación y canibalismo, y a estudios que han realizado, por supuesto, del Tzompantli y de todos estos actos de sacrificio. Entonces, existen glifos donde estamos viendo a dioses comiendo a humanos. Existen glifos donde un astro come a otro astro y a consecuencia hay un eclipse. Entonces, esta cuestión de la cosmogonía, que es lo que yo les transmito, o lo que nos platican justamente los estudiosos, es entender que todo es devorado. Claro. ¿No? El día se come a la noche, la noche se come al día, ¿no? El sol se come a la luna, hay un eclipse, solo al revés, ¿no? Y y así sucede todo el tiempo. El dios se come a los humanos y entonces ellos pasan a mejor vida, o los humanos comen a otras fieras, animales o todo, vegetales,
y pues se sigue con este ciclo de depredación constante, ¿no? Entonces... además, por ejemplo, en el tema de la siembra, hay plantas que para poder producir fruto se tienen que morir. O lo producen ya en su estado ya de premortem, ajá. Incluso hablábamos, ¿no? Que en el momento de trabajar, de labrar la tierra, de ciertos momentos en el calendario que coinciden con esta cuestión actual religiosa, porque tuvieron que, de alguna manera emparejarlos, empatarlos para que pudiéramos también creer con su misma fe, entre comillas, ¿no? Y se hacen ofrendas. Antes se hacían sacrificios, ahora lo que se ofrenda es comida, y se entierra, y se deja ahí debajo, ¿no? En las donde van a cultivar los terrenos o donde van a cosechar, y se están haciendo ofrendas a los cerros, al agua, a la fertilidad, ¿no? Y se siguen de alguna manera replicando, aunque ya no sea con vidas, ¿no? Pero sigue habiendo tributo. Pero sigue habiendo un pago de un tributo, exactamente. ¿A qué? A esos fenómenos que aún siguen sin explicar para muchos rituales de nuestro México. Sí. ¿Sale? Entonces, había rituales de iniciación, por ejemplo. Existen algunos basamentos piramidales cuya entrada representa las fauces de una fiera. Ahí tenemos el de Malinalco, en donde el basamento principal tiene una especie de cabeza de serpiente que está abriendo la boca con una lengua bífida que es como la alfombra. Mira, aquí te la pongo. Estas fotos son mías, las vamos a subir. Sí. Y ya no puedes entrar, por fortuna, para no lastimar el espacio, ¿no? Pero ahí era el lugar de iniciación de los guerreros aztecas. Sí. Se realizaban rituales, ¿no? Y al final de cuentas estás representando que estás siendo devorado. Estás siendo devorado por una deidad y te va a personificar, y de cierta manera es en un lugar con un ambiente especial, y de ahí vas a salir convertido en un guerrero. Entonces, es otra manera de pensar, ¿no? No es nada más comer por comer carne, sino tenía un significado y un ritual asociado. Bueno, en el caso de otro estudioso, Onfray, y con esto vamos a cerrar, amiga. Ok. ¿Sale? Porque podríamos hablar, sí, aquí de todo esto, pero nos la amanecemos. Es otra observación, y él nos dicta o nos comparte que existen algunas tribus que han hecho canibalismo porque ellos piensan al revés. Fíjate que después de que leí este artículo, mi mente voló. O sea, muy cañón, porque no me había puesto a pensar en la otredad, en el otro, ¿no? En ponerme en sus zapatos. Estas tribus, cuestionaban, ¿por qué no? O sea, si tú como sociedad disque avanzada, ¿no? Lo que haces es llevar a tus moribundos y enfermos a un hospital en un lugar en donde no es su casa, no es su cuarto, no tiene sus cosas ahí. Muchas veces está solo y muere solo, ¿sale? Pues eso no es humano. No. O sea, ellos contestan, no, eso no es humano. No. Y aparte de todo, lo vas a cremar o lo vas a llevar al velatorio en donde alguien más lo va a vestir, lo va a preparar, lo va a exhibir. Y otra vez está solo. Otra vez se lo va a llevar, lo van a enterrar y se va a quedar ahí. El resto de lo que sea, la eternidad, ¿no? No, pues hasta mientras que se descompone. En cenizas y todo. Sí, porque ya después lo sacan, ese es el otro, ¿no? Y lo mandan a la fosa común, o ya ven qué onda, ¿no? No, pues hasta pero que te haces tierrita. Ese cuerpo también, nada le va a garantizar que sus familiares y amigos lo visiten todos los días y lo recuerden y hagan un ritual asociado a justamente el tenerlo presente. Ahí donde está ese cuerpo. Entonces también es como un acto de muerto. Llevarlos fuera, ¿no? Hacerlos fuera, llevarlos fuera de tu vida, fuera de olvidarlos, que decíamos antes, y ¿no? eso es lo que ellos refutan como tribu, ¿no? Decían, o sea, no me critiques, tú haces esto. Para mí eso no está bien, ¿no? Y dices, ay, o sea, ya viéndolo desde el otro punto de vista, pues sí, ¿no? Bueno, pues cada quien lo entiende como quiera, así. ¿no? Es un punto de vista. Bueno. Y entonces ellos a su vez dicen, nuestros muertos viven con nosotros. Y nosotros respetamos a nuestros muertos porque no los comemos. Entonces, estos familiares que finalmente queman y que se comen, entiende toda la población que esa cuestión cultural se hace con mucho respeto. Y es un acto de comunión
con el muerto. El muerto se entiende que antes de morir se siente bien porque sabe que su carne va a alimentar a la tribu y va a vivir entre ellos como energía, porque se va a transmutar, como dices tú. Finalmente, los va a nutrir, la energía va a quedar y él se va a sentir como alguien solidario porque participó y ayudó al final de cuentas a que esa sociedad sigue siendo partícipe de su sociedad de alguna manera. Continuara, ¿no? Entonces sigue con esta cuestión de eslabón dentro de ello. Y algo bien interesante es que también comparte que existen tribus que van compartiendo el cuerpo dependiendo de lo que algunos enfermos necesiten o algunas personas necesiten, ¿no? Eso sí lo había escuchado. Y entonces comparten los músculos, aquellos que necesitan raquíticos, ser fuertes y vigorosos. Comparten el sexo, aquellos que necesitan tener bebés que no pueden. Comparten el cerebro, aquellos que son los líderes y tienen que seguir pensando por los demás y creando estrategias, ¿no? Y comparten el corazón, aquellos que necesitan valentía, a los guerreros también, ¿no? Entonces, pues con eso cierro. Insisto, yo no sé si sea bueno o malo, no lo voy a decir aquí porque yo tengo mis propios prejuicios, pero no lo voy a decir aquí en el programa, ¿no? Sin embargo, creo que yo solamente lo haría en un caso extremo, de verdad, sí, así de vida o muerte. Porque digo, por sobrevivencia, exactamente. En otra cuestión cultural, no. Y tengo entendido que hay restaurantes que han abierto con este concepto, no en México, por supuesto. No, claro que no. Son clandestinos. Pero pues sí nos hemos enterado de cada barbaridad de caníbales aquí mismo en México, que por alguna situación terminaron cocinando al marido o a niños o así, haciendo los tamales y vendiéndolos en una esquina. Sí, ¿no? Sí, hay habido casos sonados de esa actuales, situación. Claro, por supuesto. Estamos hablando del pasado. No, hace algunos años y yo me atrevería a pensar que a veces lo hemos comido sin saber, ¿no? Y entonces, dentro de algún tema de tamal o lo que sea, claro. De nuevo vale la pena pararse y frenarse y decir, pero no es un tema colectivo. No. Es un tema de una persona o de una familia, tal vez, ¿no? Sí. Pero es una minoría. Sí, no es algo que sucede, tiene una razón de ser. Normalmente es por esconder el cuerpo, o sea, porque lo asesinaste, lo que sea, no, o sea, no es un tema cultural donde sea parte de la idiosincrasia del mexicano, de nuestros rituales, de lo que tú quieras, no es algo que lo hagamos aquí. O sea, hace muchos años que no se hace pues en México, ¿no? Que ciertamente sí, hay mira, hay en temas de lo ritualístico, por ejemplo, sobre todo personas que tienen el varo, o sea, que ya, a mí me sorprende mucho cómo la gente que tiene mucho dinero, como que ya no sabe qué más hacer con su trinche. También, sí. Entonces, ya empiezan a hacer cosas que dices, güey, pero ¿por qué? O sea, pero es que ya lo vieron todo, ya lo hicieron todo, entonces, ¿qué es lo que les queda? Pues pasarse de la raya, ¿no? Hacer cosas que no muy comunes, exactamente, no permitidas ni social ni de ninguna manera, ¿no? Moralmente, entonces, digo, aquí ya cuando vemos, por ejemplo, ¿no? El hecho de consumir a una persona, de bañarse con su sangre, o sea, de hacer temas como rituales más que tienen que ver con el poder y todas estas estupideces. Pero de nuevo, ¿no? Entonces paramos y regresamos. Y entendemos que mientras que hay sociedades que agarran un cuerpo que fue permitido para hacer eso, ya que en vida él permitió que en muerte eso sucediera. Que no fue violentado, ¿no? O sea, fue consensuado. Sí, que es parte de la misma y cultura. Y que culturalmente exactamente está aceptado. Es otro rollo, ¿no? Mientras que si el chiste es cazar a otra persona o grupo de personas, violentarlos, torturarlos. Sí, es diferente. ¿No? Como sea, de cualquier tipo de violencia que sea psicológica, la que quieran, ¿no? Física, sexual. Y después de eso todavía pasar al siguiente nivel que decíamos, ¿no? Y cocinarlos y comerlos o dárselos a alguien más para que coman sin saber. Sea, está ya muy enfermo eso. Sí, ya es otro tema. ¿No? Sí. Y de nuevo, o sea, ahí no está la persona que se termina comiendo. No fue consensuado, la cazaron. Sí, claro, como por cualquier supuesto. otro animal depredador. Así es.
Ay, qué interesante tema. Está muy polémico porque se pueden sacar muchas líneas, ¿no? De investigación y también, si ya lo ponemos como de si está bien o está mal, pues ya también es otro tema, ¿no? ¿Con qué cerramos entonces? No sé con qué quieras cerrar, amiga. Tengo ganas como de taquitos, amiga, me dio hambre. Dios, ok. No, sí está fuerte, pero te digo, tiene que ver con también la forma de pensar, ¿no? O sea, si dices, cuando es en una situación específica, no hay pex, ¿no? Ya lo otro, pues, si creciste con eso y como dices tú, la otra persona está de acuerdo, pues ahora sí que su cuerpo, su decisión, ¿no? Que bueno, ahí también podríamos entrar en temas psicológicos de, claro, yo voy a decir que sí porque he vivido aquí todo el tiempo y me han lavado el coco desde que era niño y entonces entiendo que esto es parte de mi cultura y de mi cosmovisión, entonces voy a decir que sí. Claro. Si me sacan de este contexto, obviamente iba a decir que no. Porque ya vimos que esta cuestión del gusto se construye. Exactamente. Se construye no solamente biológicamente, se construye por el entorno, por la cultura. Así es, efectivamente. Oh. Ay, muy bien, pues súper interesante. Muchísimas gracias, Barrocos, por quedarse con nosotros otra semana más en este tema tan tabú. Sí, tabú y súper interesante también, pero donde se puede sacar carnita como para hacer un debate, muchos, ¿no? Exactamente, sí, así capítulos. Es. Dependiendo del enfoque que quieras hablar. Ah, por supuesto, claro que sí. Y sin tocar si está bien o mal, ¿no? No, eso es otra, eso ya es hacer un juicio de valor y pues no somos ni quien para hacerlo. Muy bien, entonces les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, en todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas el podcast, compartan nuestro contenido para que podamos seguir con este precioso proyecto. Nos vemos la próxima semana, Barrocos. Bye.